do even more, actually. We need to employ even more full-time workers for the church, especially young people. But that costs money, and we need funds. Because our lay workers also have to be paid. They also have a family to live, to support. And so we also have to be fair to our lay people, that we take care of those people who have a passion for the mission, who wants to give their life for the service of the church. And we have to look. El cardenal William Goh es sin lugar a duda una de las personalidades más interesantes que hemos ido viendo en este canal. De hecho, cuando se anunció que el Papa lo elevaría a cardenal en agosto de 2022, salió alguna que otra de esas noticias en prensa que gustan titular a posibles papables. Se le compara con Tagle, el cardenal filipino de amplia sonrisa. Ese tipo de valoraciones sobre conservadores y progresistas no es el estilo de este canal, pero ya nos da una pauta de que nos hallamos ante un cardenal al que hay que seguirle la pista. Lo cierto es que el cardenal William Goh, arzobispo de Singapur, más conocido en ámbitos eclesiales asiáticos, sí nos ha sorprendido. ¿En qué sentido? Por su solidez espiritual y liderazgo tanto espiritual como social. Su voz también, excelente para medios, con un inglés de ligero acento británico. Su doctrina absolutamente clara en línea con el magisterio y la tradición de la Iglesia, por cómo es querido en su diócesis, por la impronta dinámica del catolicismo en Singapur, uno de los lugares con mayor variedad religiosa del planeta y con mayor nivel de vida per cápita. El cardenal Goh reúne todas las cualidades para dar tranquilidad a los católicos con su presencia en el próximo cónclave. Clergy, religious, laity, who are against the moral teachings of the church. They want these teachings to be changed, to be adapted to modern times. And also, on top of that, we have scandals affecting the hierarchy of the church. And so, my dear brothers and sisters, from within and without, the church is facing tremendous pressure. And this problem is compounded further because within the church, we have two kinds of prophets. We have the false prophets who like to give comforting lies. Pero vamos a conocerle un poco mejor. William Goh nace en Singapur en el año 1957. Cuenta que de niño ya gustaba de ir a rezar antes de empezar el colegio e incluso en los recreos también solía acudir a rezar. Él le quita importancia a que ya desde niño diera muestras de ser tan espiritual y aficionado a la oración. Él dice: yo soy introvertido, no me gustaba el ruido, ni ponerme a jugar y acabar sudando. Imagino que quizá por eso iba a donde encontraba paz y consuelo. Jesús era mi amigo. Luego comenta que pasó los años de adolescencia donde se olvidó un poco de Dios y el panorama para hacerse sacerdote desapareció de su mente. Pasaron los años y acabados los estudios superiores se metió en el mundo financiero, que ahí estaba feliz, pero en ese momento en que tenía trabajo y dinero, volvió a aparecer en su horizonte la vocación. Su razonamiento fue: si no abro esta puerta, no la podré cerrar. Hay que salir de dudas y debo probar si es o no mi vocación. Así que se fue al seminario de Penang, en Malasia, y cuenta que su primer año lo pasó fatal. No conocía a nadie, no entendía que por qué tenía que estudiar tanta filosofía y que él quería ir directamente al grano, a la teología. Esto de la filosofía se lo explica a los jóvenes de esa forma que nos revela una personalidad tan pedagógica como apasionada. Esa lógica y claridad de pensamiento que vemos en él es una de sus características más peculiares. From the study, the first subject they taught us was philosophy, and we had to study 2 years of philosophy before we studied theology and scripture, because Catholic theology is founded in philosophy. Because philosophy is the way in which we communicate with the world. Because that's the only common language to communicate with the world is through philosophy. So, all talk about metaphysics, being and beings. Then all the big philosophers' names, European and ancient philosophy, Western philosophy. I tell you, I was saying this is a bit too much. When I'm going to learn the Word of God, I haven't studied theology yet. You have to complete philosophy before you study scriptures and theology. So I was thinking, when I'm going to do the real thing? But we have to be founded in philosophy. So then, is it still like that today? Yeah, it's still, because that is the foundation for, because we are Catholics, we need to
transmit the faith in a logical, systematic manner to the world. That's Yeah. why philosophy is the foundation for theology. So we don't just study scripture and theology. Scripture and theology is good for those who already have faith, but if the faith is to communicate to people who are not of our faith, we have to begin with where they are. That is philosophy, about life, about Interesting. existence. So well thought. Yeah. Then from there we can make progress to talk about God. So En el año 1985 recibe la ordenación sacerdotal a los 27 años. Su trayectoria, antes de ser nombrado obispo en 2012 por el Papa Benedicto XVI, es la de un hombre fundamentalmente inmerso en la enseñanza, dado que posee un doctorado en teología dogmática que estudió en la Universidad Gregoriana en Roma, y también labores como director espiritual y formador de seminaristas, llegando a ser el rector del Seminario Mayor de Singapur, además de párroco y desempeñar bastantes cargos más. Ya como obispo, su incursión en el mundo del diálogo interreligioso, dada la realidad asiática, se hizo un imperativo. Su ordenación episcopal fue un acontecimiento, nos da una idea de que ya debía ser un sacerdote conocido, una ceremonia sin precedentes en Singapur con más de 14.000 asistentes. Del discurso que pronunció unos días después ante la sociedad civil de Singapur, destaca su claridad respecto a que el enemigo a abatir hoy es el secularismo. La mayor preocupación de la Iglesia hoy es simplemente esta, que el mundo se está secularizando demasiado. En sí mismo no está mal. Cuando la secularización se convierte en laicismo, en anti-iglesia y en anti-religión, está mal. Y así, sin religión, sin fe en lo absoluto, porque Dios es lo absoluto, entonces no tenemos un fundamento objetivo para los valores morales. Como resultado, la gente está dividida, la gente está fragmentada, porque todo se basa en el relativismo, que significa decir que depende de lo que cada uno piense. Y concluye con una pregunta. ¿Cómo podemos construir una sociedad unida cuando no tenemos un punto de referencia, una base para la unidad? Afirmamos que es el hombre que encarna la contemplación y la acción. Se levanta a las 4 de la mañana. Lo primero que hace es rezar. Dice que eso es lo que más feliz le hace, estar en paz con Dios de forma íntima. Se prepara la homilía del día y luego sigue con una ajetreada agenda. Y que cuando se lo permite a las 6 de la tarde, saca a pasear a sus 2 perros, que comenta que es el momento del día donde más disfruta y se relaja. Como pastor, comenta que tiene varias prioridades. Unas hacia dentro de la Iglesia y otras hacia afuera. La primera es que los católicos vivan una relación personal con Dios, que la esencia no está solo en formar parte de una comunidad y practicar una fe, sino en la vivencia personal con Dios. Luego incide en que la educación católica es su segunda prioridad junto con la juventud. Lograr que en medio de una sociedad donde conviven tantas culturas y religiones y con un carácter social sumamente internacional, que las escuelas católicas ganen peso sobre todo en la enseñanza católica y añade, y que cada alumno aprenda a relacionarse con Dios. And we have the true prophets which provide unsettling truths. For the false prophet, they want us to think that everything is all right. The world is saying it is okay. This is the new world. This is the new culture. There is no right. There is no wrong. There should be freedom for everybody. Let them say whatever they want to say. Fake news or not, it doesn't matter. Freedom of speech. And so within the church, there are many people saying, oh, Bishop, you are too negative. The church is doing well. Our churches, before the COVID-19, all packed every Sunday. Our young people, many of them are leaving the church, but it's okay. They will come back. Don't worry, Bishop. My dear brothers and sisters, there are those who say, do nothing. There is no need to evangelize. There is no need to worry about the future because these are changing times. Well, that is one way of looking. Then we have the other kind of prophet, so-called the harsh prophets, because they tell us truth we don't want to listen. There are many prophets in the world warning that if we do not take care of the world is going to self-destruct because value systems are changing. Family is breaking down. Marriages falling apart. There are no more moral values to distinguish between what is wrong. There is no ethics in business, in technology, in science, medical issues.
It's a question of pragmatism. It's a question of whether people like it. It is convenient for us. Even within the church, there are prophets who are warning us. If we don't do anything, the church will one day become a real minority. Para la mentalidad polarizada que se vive en gran parte del mundo occidental, especialmente en Europa y particularmente en España, las palabras de este cardenal resuenan como si viniera de otro planeta. Su comprensión del bien común, de la labor de los políticos y de las distintas confesiones es iluminadora. Nos muestra que sí es posible construir sociedades armónicas y en continuo progreso, con un bien común en el centro de la aspiración de todos, tanto líderes políticos como religiosos. En el año 2018, el gobierno de Singapur eliminó la sección 377A de la legislación. Era un texto antiguo de la época de la colonización británica, donde se castigaba a las personas que tenían prácticas homosexuales. El cardenal Go escribió una carta pastoral que causó revuelo. Ahí vemos la forma de actuar del buen pastor, un texto donde explica los fundamentos bíblicos que sustenta la fe católica, por un lado, para ir dando paso a la distinción entre la legislación positiva y la ley natural, y así, por un lado, confirmaba la posición de la Santa Sede, por tanto, es favorable a esta medida porque la Iglesia nunca se pondrá de parte de condenar a las personas por sus prácticas u orientación sexual. Para continuar más allá y al final, tras explicar que había escuchado todo tipo de opiniones, dar un paso en firme y confirmar cuál debería ser la posición de los católicos respecto a esa eliminación de la sección 377A, de forma muy clara, muy convincente, en el sentido de decir que no nos está garantizando que a futuro se abran otras puertas indeseables para nuestra sociedad y que, por tanto, el católico de Singapur debía mostrarse en contra, en aquel momento, a esa forma en que el gobierno tuvo de eliminar la sección 377A. El cardenal es muy consciente de la realidad y las reclamaciones de las personas religiosas que se declaran LGTBI. Su postura es claramente doctrinal y pastoral. Soy un siervo de la Iglesia, la Biblia nos enseña una serie de cosas y yo no voy a cambiarlas. Viene a decir que sería como corregir a Jesús, oye, esto que dijiste no es así. Comprende la realidad social y con estas personas muestra una apertura real y trata de enseñar y combinar la pedagogía del pastor que acompaña para que se descubra la voluntad de Dios en sus vidas. Él comenta que en sus retiros que imparte mensualmente acuden personas homosexuales para escucharle y hablar con él. El cardenal Go invita, como dijimos al principio, a seguirle la pista. Merece la pena escuchar sus homilías diarias, seguidas por miles de personas en redes sociales. Su predicación es viva, apasionada, bien fundamentada. Es como si viéramos en él que implica a toda su persona en la predicación. Su exposición y defensa de la verdad de Jesús, de las Sagradas Escrituras y cómo el catolicismo puede iluminar también el diálogo interreligioso es positivo, valiente, sin ambigüedad y con un aterrizaje a la realidad humana y espiritual que llama mucho la atención. En sus homilías toca todo tipo de temas. Es como escuchar la perfecta combinación de lo humano y lo divino. Then we also have to think of all those people who are misguided. We got the fanatics, we got terrorists, people who are very aggressive, people who want to impose their views on others. And we cannot condemn the Jews. When the Jews put Jesus to death, some of them sincerely thought that Jesus was a fake. And he... De hecho, en la radiografía que él mismo hace sobre el católico medio en Singapur, nos apunta a que la exigencia es máxima para el sacerdote. De ahí su esfuerzo en ofrecer una predicación que diríamos que es de excelencia. Él comenta, en Singapur la gente tiene un alto nivel en educación, la mayoría de ellos con títulos académicos. Aquí hay grandes expectativas sobre los sacerdotes, no solo en términos de su vida moral, sino también en términos de su predicación y enseñanza. La población católica proviene básicamente de la clase media baja y de la clase media alta. La mayoría de los católicos tienen un alto nivel educativo. Singapur no llega a los 6 millones de habitantes, de los que cerca de 1,5 millones son extranjeros. Ocupa el 9º lugar en renta per cápita más alta del mundo. En Singapur hay un médico por cada 384 personas y además
posee una variedad religiosa poco común. El cardenal nos aporta los datos. Él dice que los cristianos somos casi el 20% de la población, siendo los católicos el 7%. Así que en la actualidad, entre católicos y protestantes, somos el segundo grupo social y religioso más grande. La composición religiosa queda en budistas con un 31%, seguido de los cristianos, la población islámica en torno al 15%, taoístas con un 9% e hinduistas en un 5%. Pero como en otros lugares del mundo, constata el creciente número de personas sin religión, que si bien no son ateos que sí pueden creer en un Dios, tampoco se adscriben a ninguna confesión. Él explica que los católicos allí son muy activos y con gran influencia en la sociedad. Hay algo gracioso en su forma de describir el modo de ser en Singapur. Él comenta: nuestros católicos son realmente muy activos, ya sea en la iglesia o en la vida política social. Tienen una gran influencia en la sociedad y lo somos, ya sabes, somos asiáticos, somos muy educados, no hacemos mucho ruido, no gritamos, no protestamos, pero nosotros, bueno, a nuestra forma, de una manera silenciosa, damos testimonio de la fe. La diócesis de Singapur ahora mismo tiene unos 140 sacerdotes y 200 religiosos entre hombres y mujeres, para una población de 350.000 católicos, de los que aproximadamente la mitad sí acude de forma regular a la iglesia y a la misa dominical. Está bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. No hay que olvidar que apenas se han cumplido 200 años desde la llegada del catolicismo a la península. Las otras iglesias más cercanas y con las que está en plena comunión son las de Brunei y Malasia, donde ya lo conocimos gracias al recientemente elevado a cardenal Sebastián Francis, obispo de Penang. Sabemos que el cardenal habla, además del inglés, un dialecto del chino, pero ignoramos si se maneja bien en otros idiomas como el italiano o el español. Es muy activo en redes sociales. Facebook lo usa casi a diario. No tanto Twitter, que se ve que abrió la cuenta, puso unos cuantos posts y la dejó muerta. También alimenta muy bien su cuenta de Instagram. No tienen desperdicio sus comentarios. Es el primero que vemos que además tiene una cuenta en Telegram, aparte de todas sus homilías y reflexiones colgadas en un canal específico en YouTube. Vemos que su empeño en comunicarse y comunicar da buenos resultados. Es muy interesante porque no repite lo mismo en cada red social, sino que diversifica muy bien el tipo de mensajes según la red. Así, su cuenta de Instagram es más humana, personal, divertida, ofrece reflexiones al hilo de las imágenes. En Telegram crea el canal exclusivamente para colgar sus reflexiones diarias y homilías. Mucho más podríamos decir del cardenal William Goh, un verdadero don para los católicos de Asia en general y de Singapur en particular, un hombre de Dios, de Iglesia y plenamente entregado a la misión. No se advierten en él posturas ideológicas, aunque su sentido por la ecología, su amor por los animales, llegando incluso a escribir que estaría bien que acompañasen a los dueños a la Iglesia, es bastante fuerte y pronunciado. El cardenal Goh es un buen pastor al que hay que seguirle la pista, que formará parte del próximo cónclave, el primero de su vida. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.